fijan, la degeneración espongiforme se ve aquí, manifestada por estas zonas de degeneración quística que hay en el estómago del parénquima cerebral o en el parénquima cerebral. Se puede ver un poquito aquí, no sé si se fijan, se ve un poquito degenerado, ¿sí? Y entonces de ahí es de que sacan que tiene forma de esponja. Entonces, si ven una esponja de muy cerca, pues tiene huequitos, ¿no? Como el que se está viendo ahí. Hay acúmulo de proteínas, como el amiloide, que también se acumula, pero no son amiloides, ¿okay? O generalmente no son amiloides, porque no tienen esa periodicidad que tienen las proteínas que forman el amiloide, pero podemos ver acúmulos de proteínas en algunas ocasiones y entonces podemos hacer histoquímica para la proteína PREO y se puede detectar cómo se está viendo ahí los cafecitos de la proteína PREO. Entonces sí podría haber manera de diagnosticarlo, pero pues es una autopsia. Y cuando yo tengo un paciente con una demencia, no lo voy a meter a la sala de neurocirugía para tomar una biopsia de cerebro porque sospecho que tiene problemas. Va a ser muy raro. Perdón, Doc. Que lo vayamos a diagnosticar. Entonces, más que nada, por los ejercicios, tengan miedo, tal vez se podrían cortar algún día y adquirir el preoma. Es más, lo curioso de la historia que les contaba era de que pues se vio la degeneración en la autopsia, la degeneración quística espongiforme del cerebro del paciente de la autopsia, y se sospechó de priones, pero aquí en México no hay ningún lugar donde se pueda hacer el diagnóstico, así que se mandó esto a proteómica a Estados Unidos. Pero no dijeron, hasta que no cortaron el material, no se les había informado que era por priones. Y entonces el laboratorio se enojó porque la manipulación ya se había hecho por muchos lados, o sea, mucha gente quedó expuesta. Luego, ¿puedes sostenerlo? Llegamos a la residencia, pues resulta que la mesa de autopsias es la misma. Entonces, quién sabe, tal vez algún día yo tenga datos de demencia y pudiera hacer los pruebas. Últimamente estoy olvidando mucho las cosas, entonces Hágase una biopsia. ya debe estar empezando. Bueno, pasamos a otros agentes que son los virus. Los podríamos considerar parásitos intracelulares, tal vez, aunque todavía existe un debate entre algunas personas si están vivos o no. Y luego, pues la pregunta se vuelve bien filosófica: ¿qué es estar vivo? Entonces, no lo podemos definir. Aunque últimamente es más difícil definir qué es una mujer. Pero bueno. ¿La viste? No viste esos videos. De gente que les preguntan: ¿qué es una mujer? Lo que quieras, lo que quieras. Entonces, particularidades que tienen los virus: tienen ácidos nucleicos con la información necesaria para replicarse. ¿Quieres ser mi mujer? Entonces, ya pueden tener algunas proteínas que ayudan a facilitar esto, otras proteínas que les ayudan para unirse, tienen proteínas que protegen esos ácidos nucleicos y a veces una envoltura lipídica. ¿Okay? Pero en general son ácidos nucleicos que su única función es volverse a replicar. ¿Sí? Entonces, las enfermedades casi siempre son causadas por el tropismo que tienen, o sea, por qué células infectan. Sí, ya vimos VIH. ¿Cuál es la célula que infecta? Principalmente linfocitos CD4. Entonces los destruyen y entonces la manifestación de la enfermedad pues es la baja de linfocitos CD4 y todas las infecciones que vamos a tener y otros problemas. Así con los virus que dan influenza, gripa, pues casi siempre tienen afinidad por las células del epitelio bronquial, lo lastiman y eso generalmente hace que sea más fácil luego adquirir una infección bacteriana porque el sistema que nos protegía contra las bacterias quedó destruido. Y entonces muchas veces uno no muere de influenza o neumonía por influenza, sino muere por complicaciones de la neumonía por influenza, que generalmente es una neumonía bacteriana. Entonces casi siempre los virus hacen lo mismo: infectan una célula, se replican, la destruyen y eso nos causa enfermedad. Aunque no siempre, no hablamos de eso. Contienen entonces ácidos nucleicos. Los podremos clasificar esos ácidos nucleicos dependiendo si son ADN o ARN. Luego podríamos clasificarlos por qué cadena de ADN o ARN tienen. Si es una sola cadena es monocatenario, si son dos cadenas bicatenario. Hay unas formas mixtas que tienen áreas con una cadena, otras con dos cadenas. Tienen algunos son de y lo otro es por la forma que tienen. Entonces tenemos
diferentes tipos de formas, como por ejemplo esa en espiral, es del virus del tabaco, que se utiliza para investigar los virus, pero no nos van a infectar. Es un virus que infecta plantas. Del tabaco. Es esa espiral que está ahí. ¿Sí? Entonces no infecta seres humanos, pero se usa para estudio de virus. Tenemos adenovirus, que son de una forma icosaédrica o más o menos un baloncito de fútbol mal hecho. Tenemos algunos otros que son totalmente esféricos, como el virus de la influenza, que tiene varias proteínas porque tienen una membrana por afuera. Y luego tenemos formas complejas, que son los bacteriófagos, que son los virus de las bacterias y que tampoco nos infectan, aunque últimamente hay desarrollo de tecnologías para atacar enfermedades infecciosas con estos virus. Entonces está muy interesante todo eso. Entonces los clasificamos por la forma de la cápside, si tienen envoltura lipídica o no, por el mecanismo de replicación. Otra cosa que nos faltó es saber si el ADN o el ARN es en sentido positivo o en sentido negativo. Y entonces, si es en sentido negativo, como el virus de VIH, necesitamos proteínas que vuelvan a leer esto para que le den un sentido positivo y que pueda ser leído por el núcleo y los demás organismos. Entonces, bueno. También el tropismo, que ya dijimos, o sea, tenemos virus que son virus que les vamos a llamar virus intestinales. ¿Por qué? Porque tienen tropismo hacia las células del epitelio. Tenemos virus que son virus respiratorios, entonces pues es porque tienen tropismo por el epitelio respiratorio o porque nos dan enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces tenemos así varios. Tenemos virus que tienen tropismo por células linfoides, ya hemos mencionado uno, va a venir en el examen como pregunta. VIH, otro, Epstein-Barr. Hasta ahorita llevamos esos dos, hay más. Entonces, parvovirus, buena pregunta, no me acuerdo. ¿Tiene tropismo por linfoide? Muy bien, y lo otro es la patología que causan. Entonces ahí también hay virus que nos causan inmunodeficiencias, hay virus que nos causan neumonías, hay virus que nos causan diarreas, hay virus que nos causan rabia. Algunas veces podemos ver los agregados de proteínas y componentes virales, y eso ocurre mucho con los herpes virus, la familia de herpes virus. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de herpes virus que nos están causando diferentes inclusiones nucleares. Eso es algo muy característico de algunos virus. Y que entonces yo veo una célula y tiene cierto tipo de inclusión nuclear y digo, esta es una infección por tal cosa. Entonces, por ejemplo, las que tenemos arriba, pues citomegalovirus, que da una inclusión nuclear, que no sé por qué ustedes dicen ojo de búho, yo lo aprendí como ojo de huevo. Y luego alguien dijo, no, es ojo de búho, doctor. Y yo, da lo mismo, o sea, el chiste es identificar cómo se ve. Entonces, bueno. Luego tenemos estas que les llaman como bolsa de canicas, donde todo el acúmulo de proteínas y otras sustancias virales hace que el ADN o la cromatina se vaya a las orillas, y además, si se fijan, son varios núcleos que están pegados. Entonces eso es muy característico de herpes virus, los simples, los que causan varicela principalmente, o herpes zóster. Y luego tenemos este otro herpes virus, que es el molusco contagioso, que da una forma muy bonita, que también le llaman como bolsa de canicas, es este que está aquí. También se llaman cuerpos de Patterson. No se los voy a preguntar. Bueno, ¿qué enfermedades pueden causar? Pueden causar enfermedad por la célula, ya lo dijimos, a la que están afectando. Entonces, si afectan las células del epitelio respiratorio, pues van a causar una gripa o una neumonía. Es lo que pasa con los adenovirus, con los coronavirus, con varios coronavirus, virus de influenza, y ahí tenemos una cantidad enorme de diferentes virus respiratorios. También nos pueden causar enfermedades crónicas como el virus de hepatitis B o el virus de hepatitis C, que causan hepatitis crónica, o pueden ser enfermedades que se presentan y luego el virus se esconde y cuando baja la inmunidad vuelve a aparecer, como el herpes zóster, que nos da varicela y luego ya de viejos nos vuelve a aparecer. O nos pueden causar cáncer, como el VPH o el virus de hepatitis C y otros virus, como el virus de la célula T humana, entre otros virus, que van a hacer que la célula infectada se malignice. Entonces, si se fijan, hay varias características, varias propiedades que tienen los virus. No se curan las infecciones virales con antibióticos. No. Es muy importante recordarlo.
Otra cosa, porque en algún momento se pudiera llegar a presentar el caso. Si yo tengo un paciente que presenta herpes, hay medicamentos para tratar el herpes. Aciclovir, que no es muy bueno, el gamciclovir y hay otros que terminan en ciclovir. Valganciclovir, ya no me acuerdo. Valganciclovir, lo que sea. Generalmente estos funcionan en las primeras 24 o 48 horas de que empieza la enfermedad. Si el paciente llega de que ya lleva 3 semanas con su problema, va a ser muy raro que vaya a funcionar. Y muchas enfermedades virales es al momento en que se infecta. Entonces, ¿por qué estaban dando antibióticos en el COVID? O sea, te enfermabas y te daban, o sea, te daban. En el COVID estaban dando todo lo que podían. Algunas personas les dieron hidroxicloro. Dióxido de cloro. Algunas personas tomaron cloro y Hasta aquí. hay algunos que tomaron, ¿cómo se llama esto? Gasolina. Que huele rico, fabuloso y cosas así. No, por ejemplo, puedo tener un paciente que tiene una infección por influenza y entonces si dura bastante tiempo puede que el médico, el neurólogo le agregue un antibiótico. ¿Por qué sería? Por las complicaciones, es lo que estábamos mencionando hace rato. Si yo tengo un paciente con influenza, ¿por qué células tiene tropismo? Por las células del tracto respiratorio, las células bronquiales y más para abajo, ¿no? Las alveolos, etc. Entonces se pierde la protección contra bacterias y lo más probable es que un paciente que tiene una neumonía por influenza, una neumonía viral, más adelante se complique si es que no tiene un buen sistema inmune en una neumonía bacteriana, generalmente por Staphylococcus aureus. Entonces pues le inicio un antibiótico. Entonces a veces se hace profiláctico porque ya sabes por dónde va a venir el fregazo y pues ya se lo das. Y en otras ocasiones te esperas a que empiecen a presentar manifestaciones. Pasa lo mismo en la garganta, de hecho eso es muy importante en las consultas. Cuando ustedes están consultando a un paciente, no le den garantías. Muchas veces queremos decirle al paciente, le voy a dar esto y se va a curar. No siempre se va a curar. Se les puede morir, o sea. Entonces, no hay garantías. Si les dicen, y me voy a curar, pues la mayoría de los pacientes se curan, pero sean un poquito más ambiguos, dándole seguridad al paciente, pero no le den garantías. Porque garantía quiere decir 100%, o sea. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una infección viral, no le pueden decir, es viral, no pasa nada, regresas a su casa. Que, pues sí es cierto, se va a curar. Normalmente, por ejemplo, una gripa, si ustedes le dan tratamiento sintomático, ya se los he dicho, va a tardar unos 7 días en curarse. Si ustedes le dan antibiótico o inclusive antivirales, esa gripa va a tardar alrededor de una semana en curarse. O sea, lo mismo. No importa lo que le den. ¿Sí? Entonces, en algunos de esos pacientes que tienen una gripita, luego se puede complicar en una faringoamigdalitis y bacteriana. Entonces, si ustedes le dicen al paciente siempre, no, en 7 días se le quita, puede que se complique y va a decir, este doctor me dijo que se me iba a quitar y ahora estoy peor, me mintió, voy a ir con otro doctor. O yo quería antibiótico porque yo sabía que me iba a complicar y el doctor me dijo que no necesitaba. Ahora fui con otro doctor y ese doctor me dio antibiótico y ahora estoy bien. No sé si me explico. Entonces, ¿qué le dirían? Esto que está teniendo ahorita son síntomas principalmente virales, pero podría complicarse. Así que si los síntomas siguen más allá de tantos días, o si empeora, o si empieza a tener fiebre, o si... ¿sí? Vuelva a consultar conmigo, lo checamos y tal vez allí necesita antibiótico. Hay que saber hablar mucho con el paciente, ¿sí? Porque luego uno termina como tonto o como mal médico y resulta que no, simplemente no supo comunicar al paciente lo que tenía que saber el paciente. Entonces, muy importante. Luego pasamos a bacterias. Son procariotas porque no tienen nucleoros, no tienen organelos definidos. no tienen membranas que definen sus organelos. Bueno, entonces, bueno, ahí se divide el reino procariota del reino eucariota, ¿no? La gran clasificación de las bacterias, ¿cuál es? Gran positivo y gran negativo. ¿Cuál es la base de eso? Bacterias gran positivas tienen una capa gruesa de Las bacterias gran positivas tienen una capa gruesa de peptidoglicanos. Que de hecho allí, al saber que tiene una capa gruesa de peptidoglicanos que la protegen, le podemos dar medicamentos que inhiban la formación de esa cápsula de peptidoglicanos.
¿Cómo cuáles? ¿No lo han visto? Ah, en forma no. Luego lo vemos. Muy bien. ¿Y las bacterias gram negativas? Tienen una doble capa y tienen si tienen capa de peptidoglicanos es muy delgadita, entonces no va a adquirir la tinción. Entonces cuando hacemos tinción de gram, las bacterias gram positivas van a ver azulitas o moraditas, porque la cápsula de peptidoglicanos se va a teñir de eso. Y las gram negativas se van a teñir de rojo, pero no agarran la tinción. Entonces por eso está así, como gram negativo en rojito, gram positivo en morado. Okay. Todo lo demás que tienen, pues pudiera llegar a ser muy parecido. Entonces tienen varias proteínas de superficie y lipopolisacáridos y otras que normalmente nuestro cuerpo los detecta a través de los receptores de manosa. señales de Receptores de patógenos, etcétera, lo que ya hemos hablado anteriormente. ¿Okay? Otra forma de clasificarlos es si son de forma redondita, si son como bastoncitos, si están en espiral, si son como bastoncitos chiquitos. Entonces, la gran clasificación es: tenemos gram negativos por un lado, gram positivos por otro lado. Luego, ¿cuáles son gram negativos? Que son cocoides. ¿Cuáles son bacilos gram negativos? ¿Cuáles son gram positivos que son cocos? ¿Y cuáles son gram positivos que son bacilos? Y no está tan difícil porque los bacilos gram positivos que se tienen que aprender son dos, principalmente bacilos. Exactamente, los tridio y el bacillus anthracis. Y luego ya tienen, los demás son grandes cocos, ¿no? Luego había otra cosa de que los nombres, pero no estoy seguro, los nombres de las bacterias gram positivas son nombres masculinos y las gram negativas son nombres femeninos. Entonces, podría ser verdad. Martonella, Butudela. Yo y mi tía Teresa. Otro tipo de clasificaciones si son organismos que proliferan en condiciones de oxígeno o organismos que van a proliferar en condiciones de poco oxígeno. Entonces tenemos los aerobios y los anaerobios. Y luego hay aerobios que pueden estar en condiciones de poco oxígeno o hay anaerobios que pueden estar en cualquiera de los dos. Entonces a esos se les llama generalmente facultativos. Eso lo vieron en el les digo que sí aprendieron. Las bacterias son autónomas, a diferencia de los virus que necesitan de otra célula para poder proliferar. Las bacterias lo que necesitan es un buen ambiente, pero generalmente no necesitan de otra célula para que les haga sus proteínas, su ADN, etc. Tienen la capacidad propia de hacerlo ellas mismas. Algunas bacterias van a ser intracelulares, la gran mayoría son extracelulares, pero vamos a ver algunas como por ejemplo Neisseria gonorrhea, que es intracelular, es intra y extracelular. Tenemos otras que les llamamos intracelulares obligadas, entonces a fuerza las vamos a ver dentro de una célula. Ahí está también una espiroqueta en la tercera imagen, tiene una forma así como de espiral. El primero es un Neisseria gonorrhea, muy probablemente, porque está así como de diplococos. El segundo son cadenas de bacilos. Entonces, bueno. Luego tenemos los hongos. Está bien bonito estudiar hongos, por cierto. ¿Verdad? ¿Los hongos tienen conciencia? Bueno, entonces los hongos sí son eucariotas. De hecho, se parecen mucho a nosotros, aunque no parezca. Se parecen más a los animales que a las plantas. Nosotros producimos melanina, los hongos también tienen la capacidad de producir melanina. ¿Por eso es un cafecito? Sí, está interesante, pero poco probable. Muy bien, entonces sabemos que tienen paredes compuestas de carbohidratos. Y ¿se acuerdan que hay una tinción para poder ver carbohidratos? ¿Cómo se llama? ¿Paz? Ácido periódico De Shift. Paz. Paz. Entonces los hongos, si yo estoy viendo algo y pareciera un hongo, yo puedo hacer una tinción de Paz y se va a ver la cápsula o la cubierta, la membrana externa del hongo. Aquí lo estamos viendo en Cándida. Entonces estas son levaduras de Cándida y pues ahí estamos viendo que son muy positivas a un color magenta bien bonito que es el ácido periódico de Shift. Otra cosa que decimos de los hongos, muchas veces van a escuchar la palabra hongo dimórfico.
Eso quiere decir que tiene dos formas posibles en las que lo podemos encontrar. Una es levaduras y la otra son hifas. Casi siempre lo que define si los vamos a ver como hifas o levaduras es si están a una temperatura adecuada y si hay oxígeno. Entonces, la mayoría de los hongos que vamos a ver en nuestro cuerpo están como levaduras muchas veces. Y por ejemplo, tenemos aspergilosis, por decir, o oxidomicosis, y hay otras. Dan infecciones pulmonares y cuando se forma la cavidad empieza a entrar aire ahí y se transforman en hifas. Entonces tienen esa característica bien bonita. Entonces, el que están viendo aquí abajo es Aspergillus. ¿Sí lo vieron en el micro? Sí. ¿Por qué se le llama Aspergillus? Tiene Asperger. Por su forma, sería como la cola cobra. Ven estas esporas, les vamos a llamar comidias. ¿Sí? Entonces, no sé si han estado en una iglesia católica y pasa el sacerdote aventando agua bendita. No. Y ese aparato que hace la extracción de agua tiene esa forma. Entonces, de ahí salió el nombre de Aspergillus. Por eso tiene ese nombre. Entonces, ahí lo estamos viendo como IFA, pero lo podríamos tener como levadura dentro del cuerpo humano. Eso puede variar dependiendo de las condiciones en las que estemos. Entonces, a temperatura ambiente van a crecer como IFAs, a temperatura corporal crecen como levaduras. Normalmente una temperatura elevada hace que los hongos no puedan proliferar. Entonces es más fácil que proliferen en temperaturas un poquito más bajas, no quiere decir 0 grados, sino de temperatura corporal. Las infecciones las podemos categorizar como superficiales, que casi siempre son las de la piel que están por encima, como un pie de atleta o les llamamos tilla. O pueden ser infecciones profundas que ya nos metemos en terreno complicado. Feicomicosis. Una mucormicosis podría ser, por ejemplo, una aspergilosis, una coccidioidomicosis, una histoplasmosis, y tenemos muchos ejemplos. ¿Sí? Entonces, tenemos varios. Los tipos de infecciones, bueno, les podríamos llamar hongos endémicos cuando sabemos cuáles son las zonas de distribución. Esto es bien curioso porque, por ejemplo, coccidioides y mitis solo proliferan en lugares desérticos y muy calientes. Entonces, aquí Nuevo León es zona endémica, Chihuahua, Sonora, Arizona, Texas, toda esa zona es una zona endémica de coccidioides. Entonces, si yo tengo un paciente aquí que tiene una lesión que pareciera por hongos, pues yo sé que esta zona es endémica de coccidioidomicosis y lo podría buscar. De hecho, tenemos algunos casos que han llegado a hospitales, ¿sí? Y varía dependiendo de la región, pues hay que conocer los hongos de su región. O si el paciente viajó a algún sitio, pues hay que. Lo otro es que tienden a ser oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un sistema inmunodeprimido, normalmente podemos adquirir la infección, pero los síntomas van a ser muy leves, casi siempre es como un síntoma tipo gripal. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a una cueva y hay muchos murciélagos, pues van a adquirir una infección por hongos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron en el micro? Casi siempre es una... Sí, proliferan las heces de los murciélagos. Entonces, casi siempre va la gente a hacer su espeleología, o como se llama, no, tiene otro nombre, pero bueno. Exploración urbana. Y una semanita después, unos días después, empiezan con fiebre, síntomas gripales, se sienten mal, pasan unos 4 o 5 días y ya están bien. Pero resulta que el paciente tiene VIH, leucemia, diabetes, algo más, y le da una neumonía. Entonces, varía dependiendo de las condiciones del huésped. Entonces, ¿en quiénes vamos a ver más infecciones por hongos? Inmunodeprimidos. Luego tenemos los protozoarios. Estos son eucariotas también, o sea, tienen sus membranas bien definidas, sus organelos, etc. Son muy bonitos de ver y muy interesantes y las capacidades que tienen de hacer varias cosas. Entonces, bueno, pueden ser protozoarios intracelulares, tenemos unos cuantos que llegan a hacerlo, hay otros que son extracelulares. Entonces, no sé, ¿vieron alguna enfermedad hematológica que tuviera algún protozoario intracelular? No, creo que no. ¿Otra? Que entran los eritrocitos. Que de hecho la anemia de células falciformes es protector para no adquirir esa infección.
No. Y entonces es una infección por protozoarios de África. Malaria. Ah. También había por acá, ¿no? En Centroamérica. Muy bien, entonces, por ejemplo, tienen formas bonitas como el de arriba. ¿Se acuerdan? ¿Esto lo vieron? ¿Qué protozoario es el de arriba a la izquierda? Les doy opciones. Hay una amiba, hay una giardia, hay una tricomona y hay una Chagas. Ok, la de Chagas es la de aquí abajo. ¿La de acá, esta? La giardia es la de acá abajo, ¿no? La de la derecha. Esta que parece una mantarraya sonriendo. Tiene una carita. Es giardia. Sí. Y ese es el Treponema crucis, ¿no? Sí, ¿no? El que tiene Sí. sus palitos. Sí, este que está aquí. Ok. Tricomona vaginalis es el que está ahí arriba, hacia ese lado. Y la amiba, pues se ve como un macrófago muchas veces. Entonces, se ve como un macrófago. Solo que es más grande y más agresivo. Muy bien. Casi siempre los consideramos como enfermedades de países pobres. O sea, cuando decimos tiene una infección por protozoarios, no vamos a pensar en alguien que viene de Suecia. Casi siempre si pensamos en alguien que tiene diarrea, vamos a pensar en Chiapas. No sé. Pero sí, ¿Por qué Chiapas? Como la tricomona. ¿Sí? Entonces, tricomona vaginalis es una enfermedad de infección sexual. ¿Okay? Y luego tenemos otras que son transmitidas por insectos. Bueno, ahí tenemos Chagas, amibiasis es por transmisión fecal oral. Y bueno, tenemos otras que de repente se pueden presentar. No sé si han visto criptosporidiasis, pero es una enfermedad que ya casi no hay, entonces ya no se habla mucho de ella. Y luego tenemos infecciones por helmintos, que son gusanos. Entonces, los gusanos pueden ser redondos, pueden ser planos o pueden ser un poquito más complejos. Entonces, los nemátodos son redonditos, parecen como ese germinado de soya. Entonces, cuando vean germinado de soya, piensen que están comiendo nemátodos, como trichuris. ¿Sí? Hay otros que parecen espaguetis alargados, como ascaris lumbricoides. Entonces, cuando voy a buscar la foto, tengo una foto. Nos llegó una vez un paciente que estaba impactado, o sea, no pasaban las heces, entonces tenía estreñimiento crónico y le quitaron un segmento de intestino delgado. No, nos llegó a nosotros y al abrirlo estaba lleno de ascaris lumbricoides, vivos. Entonces ese mismo patólogo que les digo de enfermedades infecciosas nos dijo que los guardamos, los pusimos en formol y luego les tomamos foto. Pero fue una foto así normal y luego el doctor compró una pizza, entonces pues pusimos un pedazo de pizza, pusimos las ascaris y fue como pizza con espagueti. ¿Qué? Por ahí, bueno, sí, ¿Qué cosa? La experiencia de medicina en su máximo esplendor. Piensan en ascaris. ¡No! Bueno, entonces tenemos nemátodos que son intestinales, eso lo habrán visto como las ascaris lumbricoides, ¿no? Tenemos otros que son nemátodos tisulares, o sea, no están en el intestino, sino se van a los tejidos. Uno de los mejores ejemplos es Weishauria bancrofti, que causa la filariasis, o el leishmaniasis, que puede también decir. Trichinella spiralis, enfermedad transmitida por la ingesta de carne mal cocida. Luego tenemos céstodos, como la imagen del medio. De hecho, ese huevito que se ve ahí son los huevos de ese helmito. Entonces, normalmente los céstodos están segmentados, no sé si se fijan. Tenemos varios segmentos y tienen una cabeza. En la cabeza muchas veces tienen unas espinitas que sirven para agarrarse y empezar a succionar sangre. A eso le llamamos escolias. Sí, tenemos esos, principalmente tenis. Y luego tenemos tremátodos, que son, o platelmintos, que son los gusanos planos. Entonces tenemos ahí uno más famoso, fasciola hepática, ¿sí? Que da quistes hepáticos y normalmente transmisión fecal oral, entonces asociados a lugares de pobre higiene, pobreza extrema.
Entonces, bueno, algo que pueden hacer algunos de estos mitos, principalmente nematodos, es que pueden viajar a través de los intestinos o a veces viajan a través de la sangre. Eso es más fácil de explicar. Viajan a través de la sangre en formas pequeñas, llegan a los pulmones, ahí proliferan y luego en la noche cuando están durmiendo salen a través de la boca y luego entran al intestino y se los tragan mientras están durmiendo. Entonces puede pasar. Hay cuidado a quién van a besar porque tal vez salen. Existe el mito, ¿no?, de que los antes se morían porque se les dio una brisa. ¿A dónde? A la que viajaban. Los pequeños o ¿cómo les llaman los arácnidos? O los ácaros. Este de acá es el ácaro, son bien bonitos. Están en las almohadas, en la ropa, etc. Y están en la piel de uno. Entonces muchas veces esa inflamación que uno tiene, acné y esas cosas es porque hay ácaros. Tenemos pulgas, garrapatas, pueden estar succionando sangre, pero el problema es que normalmente sirven de transporte para otros parásitos o bacterias. Entonces sería el principal problema. Si tomáramos una biopsia de la nariz de varias personas, gran parte de ustedes tendría ácaros en la nariz. Es un lugar, les encanta la grasita de las glándulas sebáceas, entonces se meten ahí. Cuando están durmiendo ustedes, están en el almohada, entran ahí y ahí se quedan. Una buena higiene. Vamos a hablar de dos conceptos: infectividad y virulencia. Infectividad es la capacidad de invadir. Entonces yo me puedo infectar de algo, pero tal vez no manifiesto enfermedad. Esa es la infectividad, ¿sí? La capacidad de que el agente infeccioso entre en nuestro cuerpo. Y la virulencia es la capacidad de causarnos daño, o sea, de darnos enfermedad. ¿Se entiende? Entonces tenemos agentes infecciosos que tienen alta infectividad, pero baja virulencia. Como por ejemplo los virus de influenza, o los de influenza estacional. Normalmente es bien fácil que nos contagiemos, nos da una gripita, pero es muy leve. Entonces la capacidad de causar daño es leve, pero la capacidad de contagiarnos de un adenovirus, por ejemplo, es muy alta, pero la capacidad de darnos una enfermedad grave es baja. Hay otros agentes infecciosos que tienen mayor infectividad y mayor virulencia, como salmonella o otras enfermedades bacterianas intestinales, E. coli, entre otros. Son muy las que quería mencionar. Bueno, entonces, infectividad, capacidad de invadir los tejidos o un organismo; virulencia, capacidad de causar daño a esos tejidos. Tal vez lo hayan visto, no sé si todavía existe, había un jueguito de celular. La guía. Sí, donde podían diseñar su agente infeccioso y entonces le podían dar una alta infectividad o una alta virulencia. Entonces tenían que equilibrarlo, porque se me hacía muy virulento, los mataba muy rápido a la gente y entonces no se diseñaba. De hecho, para ganar, o sea, es que no le des síntomas, infectes todo y ya después ya aparezcan los síntomas. pongan todo y se mueren todos. Está interesante ese juego. No, así que sí, algunos de estos agentes no los podríamos considerar infecciosos, sino que los consideramos dentro del concepto de microbioma. Y es bien curioso porque, por ejemplo, en la piel es normal que tengamos Staphylococcus aureus encima de la piel o en la porción externa y no nos causa problemas, es parte del microbioma de la piel, ¿sí? O por ejemplo, en la región perianal es parte de las bacterias que vamos a encontrar ahí en coli. ¿Sí? Entonces va variando, ¿sí? A eso le llamamos microbioma. En el intestino se ha visto mucha asociación de que un microbioma muy amplio, con mucha variedad, es muy saludable, y conforme van disminuyendo los diferentes tipos de bacterias y virus que pueden estar ahí en el intestino, es donde se está asociando más a enfermedades, a problemas de desarrollo mental, etc. Entonces, está interesante ese concepto. Estos agentes entonces van a estar en diferentes ambientes y proliferan en ellos de manera adecuada, pero siempre hay un equilibrio. Por ejemplo, si tomamos una biopsia o una muestra de exudado vaginal, o sea, si hacemos un Papá Nicolau, es probable que yo encuentre cándida.
y es normal encontrar cándida, es parte de del microbioma que hay en la vagina. ¿Cuál es el problema? Si las bacterias empiezan a disminuir la cantidad, ¿sí? El bacilo de Borderline, que es parte también de la flora vaginal normal, y entonces cándida empieza a proliferar más de lo que debería. Entonces a veces hay desbalances en el microbioma que nos pueden causar enfermedades, y entonces la paciente empieza con comezón, ardor, flujo, requesón, y entonces va a consultar y resulta que tiene una candidiasis, a pesar de que es un agente normal de ahí. Entonces puede variar, ¿sí? Pero normalmente pues no nos causa problemas a menos que haya un desbalance. Entonces, funciones importantes, se encargan de absorción de algunos alimentos que ya fueron digeridos. De hecho, ese es un concepto que tal vez hayan escuchado: prebióticos y probióticos. ¿Sí? Entonces, prebióticos son alimentos que no nos van a servir a nosotros, pero le sirven a los seres vivos que tenemos dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí está la inulina, que es un prebiótico. Entonces es importante que consumamos alimentos que tengan inulina o fibra, etc. ¿Sí? Entonces, ¿sí se entiende? No solamente es consumir probióticos, que sería Yakult, bueno, las bacterias que vienen en Yakult, sino hay que darles también alimento a ellos. ¿Sí? Entonces, la jícama es rica en inulina. Nos ayudan a regular la función intestinal. Se ha visto que personas que tienen manifestaciones de trastorno de déficit de atención por hiperactividad, ¿cómo llaman al otro que está muy de moda? Autismo. Muchas veces los síntomas o las manifestaciones están relacionados con un desbalance en la microbioma. Entonces, inhibe la colonización de agentes patógenos. Por ejemplo, lo que dijimos en la vagina, tenemos el bacilo de Borderline. El bacilo de Borderline se alimenta del epitelio de la vagina, el epitelio escamoso que se suelta, que se desprende. El bacilo de Borderline lo descompone y produce ácido láctico. Y ese ácido láctico evita que otras bacterias proliferen, que son bacterias malas. Entonces evita la infección por otras bacterias que sí van a causar problemas. Hay más de 1000 diferentes. Realmente este número se queda corto. La cantidad de tipos de especies de agentes microbianos que pueden proliferar y que puede haber en una microbiota es muy amplia. Y entonces personas que se alimentan solo de un tipo de alimento están reduciendo la variedad que pueden tener en el microbioma. Entonces no solo es importante tener muchas bacterias o muchos virus o un microbioma muy grande, sino también muy variado. Mientras más variedad tengamos es mejor. Entonces, ¿cómo conseguimos esa variedad? Consumiendo alimentos de todo tipo, principalmente alimentos vegetales, que es donde vamos a adquirir esta variedad. ¿Sí? Disbiosis, le vamos a cambiar a los cambios en la composición del microbioma. Por ejemplo, una disbiosis muy frecuente y que es iatrogénica ocurre mucho en pacientes que les hacen procedimientos dentales. ¿Alguien ha ido a que le saquen una muela o le hagan algún procedimiento? ¿Cuál es el antibiótico que les dejan típicamente? ¿Otro? Los macrobios. Hay uno muy famoso. No sé si les han dado. ¿Clindamicina? ¿Alguien ha dado clindamicina? Ok, la clindamicina es un antibiótico muy bueno para matar las bacterias normales del intestino. Entonces, mata todas, excepto una. La mala. No es el coli. Clostridium. ¿Está ahí? Sí. Clostridium. Muy bien. Entonces, barre con toda la flora bacteriana normal, la elimina y se queda el Clostridium solo. Y dice, órale, ahora tengo todo esto libre para mí. Y empieza a proliferar y causa enfermedad. ¿Sí? Que es una colitis que se llama colitis pseudomembranosa. Y el paciente empieza con una diarrea. ¿Alguno de ustedes les dio diarrea al tomar clindamicina? Es muy frecuente, muy frecuente. Sin miedo, vamos. Sin miedo al éxito. Entonces hay que estar conscientes de eso al hacer uso de antibióticos. Uso el antibiótico y voy a matar bacterias malas, pero también me puedo llevar a las buenas y puede que haya alguna mala que prolifere. Sí, hay que tener cuidado. Entonces, uso de antibióticos, dietas ricas en grasas, interfieren con los prebióticos y alteran también la proliferación de bacterias y el estado obeso. No sé por qué. Vamos a entrar ahí.
Tenemos diferentes técnicas para identificar a los agentes patógenos. Entonces ustedes habrán hecho cultivos en agar y luego saben agar samolot, agar sangre, agar chocolate. Dato curioso, el agar es lo mismo que la gelatina que usan los japoneses para comer. Entonces pueden usar esos medios de cultivo. O sea, en vez de mezclarlo con sangre, lo pueden mezclar con fresa y hacer gelatina de fresa. También es la gelatina vegana. La gelatina vegana es agar. ¿Ya se acabó la clase? La primera. Denme 10 minutos más, por favor. Vamos. Digo, si no sería hasta las 12 celular. Muy bien. Entonces tenemos los cultivos. Hay cultivos para bacterias, hay cultivos para hongos. No sé si los vieron. Y hay cultivos para virus. O sea, hay medios de cultivo para bacterias, virus y hongos. ¿No? Bueno, existen para que sepan qué se hacen. Otra forma de identificarlos es a través de histología, que es, por ejemplo, tengo un paciente que está tosiendo pus, agarro eso y lo analizo en el microscopio, ¿sí? O tengo un paciente que tiene un absceso y tomo una biopsia y lo llevo al microscopio y puedo ver si hay algún agente infeccioso. Existe la serología, que es identificación de anticuerpos, que son las pruebas rápidas, lo habrán visto para COVID, pero existe para muchas otras cosas. Entonces, puedes agarrar y colocar la sangre directamente, centrifugarla en el plasma y colocarlo allí y saber si hay anticuerpos. Entonces, si es positivo o negativo, o sea, ya lo saben. Entonces, son pruebas serológicas. Tenemos diagnóstico molecular, que es PCR. Entonces, son pruebas un poquito más avanzadas, obviamente son un poquito más caras, pero generalmente son más específicas. Las podemos usar para bacterias, virus, hongos o parásitos. O sea, no hay problema con eso, se puede usar para cosas. Principalmente se utilizan para virus, porque las bacterias hasta cierto punto es fácil identificarlas si son cacalotococos, cacalota positivos o bacilos. No sé si eso lo vieron en el micro. Entonces, se puede identificar más fácil, pero si queremos ser muy específicos podemos hacer algo. Por ejemplo, pacientes que tienen ¿cómo se llama esto? Tuberculosis. Ok, tenemos el Mycobacterium tuberculosis, pero hay algunas Mycobacterium tuberculosis que ya desarrollaron resistencia a la rifampicina, que es uno de los antibióticos que se dan. Entonces yo puedo hacer un PCR y ver si en el ADN de ese Mycobacterium tuberculosis tiene la información genética para ser resistente a la rifampicina. Entonces yo puedo hacer un PCR sospechando de un paciente con micobacteriosis y decirle al médico, tiene micobacterias, pero ojo, es resistente a la rifampicina, entonces no sirve de nada que se la des, porque va a ser resistente y no lo va a sacar. Son importantes los PCRs. Y lo otro es espectrometría de masas, que ya es un método más caro y menos disponible en nuestro medio. Esto está bien padre, pero no vamos a hablar mucho porque realmente no quedan muchas aplicaciones. Los agentes de bioterrorismo son agentes infecciosos que tienen la capacidad de causar muchos problemas en grandes poblaciones. Básicamente sería eso. Entonces, si yo quiero que causarle problemas a un país o a asustar a alguna persona, causar terror, etc., pues podría usar estos agentes infecciosos para propósitos, ¿no? Entonces los tenemos de categoría A, B y C. Los agentes de bioterrorismo de categoría A se diseminan fácilmente, se pueden transmitir de persona a persona y tienen altas tasas de mortalidad. Entonces aquí los tenemos como Bacillus anthracis, que normalmente se envía como un polvito porque viajan como esporas. Entonces, condiciones muy secas y calurosas se transforman en una espora y puede durar años como espora y no le pasa nada. Entonces es fácil transportarla de esta manera. Cuando abren la carta o lo que sea, inhalan las esporas y ya el Bacillus anthracis queda en el cuerpo. Más adelante empieza a producir sus toxinas y causa necrosis de los tejidos y la persona se muere. Entonces es muy buen agente infeccioso. Tenemos el Clostridium botulinum. También se podría utilizar principalmente la toxina botulínica. En una dosis adecuada va a ser mortal, de hecho es una de las toxinas más mortales que hay.
tenemos Yersinia, está la viruela, que ya no existe. Entonces, se ha erradicado solo en los laboratorios según la leyenda, que todavía conservan esta cepa. Está bien curioso, algún día métanse a la historia de la vacuna de viruela. Hubo una campaña muy fuerte a nivel mundial para erradicar la viruela, porque es un problema, tenía altas tasas de mortalidad. Entonces, todos los países del mundo se vacunaban contra la viruela. Llegó el punto en que ya no aparecían casos de viruela durante varios años. Así de que 10, 15, 20 años ya no había ningún caso de viruela en los países. Y por ejemplo, aquí en México, por ahí del 84-85, dijeron ya no hemos tenido casos. Y los laboratorios que se encargaban de hacer la vacuna en el país dijeron pues ya no te sirve de nada que tengamos las cepas de la viruela para hacer la vacuna. Entonces las destruían. Adiós viruela. Y eso lo hicieron en todos los países del mundo. Se iban declarando libres de viruela, destruían las cepas. Libres de viruela, destruían las cepas. Dice la leyenda que solo hay 2 países que conservan cepas de viruela. Porque dijeron, no, es que en una guerra no puedes usar eso. Entonces voy a conservar la cepa por si aparece nuevamente, poder hacer la vacuna. Estados Unidos y Rusia. No sé si es leyenda o si es cierto. Quiero creer que es verdad, estaría padre. Bueno, estamos nosotros. Categoría B son agentes menos fáciles de diseminar, tienen una morbilidad moderada, o sea, causan enfermedad, pero muy baja mortalidad, una baja mortalidad. Entonces es más difícil que nos vayan a matar, pero se pueden utilizar. Y luego tenemos categoría C, que son enfermedades infecciosas que van apareciendo o se van descubriendo de manera nueva y que pudieran causar alteraciones a nivel mundial por alta mortalidad o alta virulencia, como por ejemplo el COVID, entre otros. Entonces, bueno. Entonces, a nivel mundial normalmente hay laboratorios en ciertas zonas que se conoce que hay virus importantes, como por ejemplo el virus del ébola. Entonces hay laboratorios importantes en África que son de las sedes que están trabajando ahí con el virus del ébola para mantenerlo en control, estudiarlo, etc. O diseñarlo nuevamente para que sea más infeccioso. Pasa algo parecido con el coronavirus. Bueno, hay otros que normalmente están bajo vigilancia epidemiológica. Entonces, ustedes pueden entrar a la CDC y saber dónde hay brotes de repente. Ya para terminar, las infecciones pueden entrar a través de diferentes rutas. Esto es bien lógico si lo piensan. Entonces pueden entrar a través de heridas de la piel. Y entonces si sabemos que las bacterias que viven en la piel, si conocemos cuáles son, sabemos qué tipo de infecciones podemos tener en la piel. Entonces, generalmente van a ser por los agentes que viven en esa zona. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, etc. También tenemos otros como VIH, que sabemos que a través de heridas pudieran llegar a entrar, y hepatitis y otros. Los otros entran a través del tracto gastrointestinal, lo conocido generalmente como transmisión fecal-oral. ¿Sí? Y las manifestaciones generalmente son diarreas, etc. Hay un virus de hepatitis que es el A, que también es fecal-oral. A través del tracto respiratorio, a través del tracto urogenital, ahí se incluyen infecciones del sistema urinario e infecciones de transmisión sexual. Es el mismo. Entonces, generalmente ustedes deben ir conociendo cuáles son los agentes típicos que causan enfermedades y cuál es el mecanismo de la ruta de transmisión. Lo ven en la epidemiología. Entonces, esta clase es un repaso de todas las cosas que hay. Hasta ahí lo vamos a dejar porque ya.